el día de ayer la nota es que Justin Trudeau, el primer ministro, pues congela la venta de armas. Se va con todo en este tema. Lo que congela es la venta, el traspaso, la importación, la compra, todo esto. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy directamente a Miami, a la Florida, con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información. Luego del Memorial Day ayer en la Unión Americana. Te saludo, Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, después del Memorial Day ya regresa todo el mundo a trabajar el día de hoy y la conversación sigue siendo el control de armas, que ya trascendió a Canadá, y también te voy a platicar sobre inflación, porque hoy hay noticias importantes que seguramente van a ser el tema principal el día de mañana. Pero si quieres empezamos con este asunto de cómo trasciende ya el tema del control de armas hacia Canadá, Pedro, porque el día de ayer la nota es que Justin Trudeau, el primer ministro, pues congela la venta de armas. La manda como un proyecto de ley, pero ya puede ser prácticamente un hecho porque va a pasar, se va con todo en este tema. Lo que congela es la venta, el traspaso, la importación, la compra, todo esto. No es una prohibición total de armas, que quede claro en este sentido, porque ya hay armas en manos de algunos canadienses, menos que en Estados Unidos, pero sí las hay, sino esto es una medida para restringir la circulación. Y así lo decía ayer, te voy a poner a Justin Trudeau para que lo escuchemos, Pedro. And so today, we're moving forward. We're introducing legislation to implement a national freeze on handgun ownership. What this means is that it will no longer be possible to buy, sell, transfer, or import handguns anywhere in Canada. In other words, we're capping the market for handguns. Pues sí, están viendo cómo cortar con esta accesibilidad de los canadienses al uso de las armas y están tomando medidas, que eso es lo más trascendente del anuncio de Justin Trudeau. Sí, así lo dice clarito. A partir de hoy, lo decía ayer, no se puede comprar, vender, traspasar, importar armas en ninguna parte de los Estados Unidos. Y además está poniendo otras medidas porque, bueno, lo que dice Justin Trudeau más adelante en esta conferencia es que nadie debe tener armas que no sean para deporte, de tiro o para cacería. Y va a implementar otras reglas como el límite o limitar el número de balas que puede disparar una pistola. Las penalidades van a ser más duras para que el trafique con armas. Va a suspenderse la licencia de arma a quien tenga antecedente de violencia familiar, lo cual me parece importante. Y además va a implementar a final de este año un programa de recompra de armas voluntario por parte del gobierno. Es decir, los que voluntariamente quieran dar su arma de asalto, como las AR-15, por ejemplo, se las compra el gobierno y sacarlas de circulación en este sentido. Y mientras que eso pasa en Canadá, pues aquí en Estados Unidos siguen deshojando la margarita sobre qué tan lejos va a ir el control de armas en este país y siguen argumentando que el fácil acceso de armas no es la razón, siendo que en Estados Unidos de cada 100 muertes, una es, no como es en Estados Unidos, de cada 100 personas, uno muere por arma de fuego. Y te lo comparo con Europa, donde de cada 100 no es uno, sino 0.008 personas. Y lo que sucede es que en Europa también hay problemas mentales, como se argumenta aquí. También los niños juegan videojuegos, también está este juego de Call of Duty, todo esto. Y el uso de armas o la muerte por arma de fuego es mucho menor, es 100 veces menor que en Estados Unidos. Y este es el asunto, el fácil acceso de armas de guerra AR-15 en manos de civiles. Y nada más veamos la escena de lo que sucedió en Uvalde, donde policías estaban en el pasillo de la escuela y tenían miedo, temor de entrar al salón de clases porque ellos traían armas convencionales de policías y se iban a enfrentar a alguien que traía armas de asalto de guerra. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó, un asunto donde unos niños llamaban al 911 y por una hora no entraban los policías, pero esa es otra historia que van a tener que deslindarse responsabilidades. ¿Hay más armas que gente en Estados Unidos? Sí. Y hay 120 armas por cada 100 personas. O sea, por cada 100 personas hay 120 armas. En Canadá, por ejemplo, hablando de lo que Justin Trudeau anuncia, hay 34.7
armas por cada 100 habitantes, o sea, menos armas que habitantes. Pero bueno, ese es el asunto, Pedro, de esto, de las armas. Hoy va a haber información importante sobre inflación en Estados Unidos, porque hoy Biden va a hablar sobre las medidas para enfrentar esta inflación que se está viendo en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos. Esto trascendió esta mañana en el Wall Street Journal y va a ir en el sentido de abaratar la vida para los norteamericanos en una medida que él llama de transición hacia enfrentar este asunto de la inflación. Lo va a hacer antes de reunirse con Jerome Powell, que es el jefe de la Reserva Federal. Hoy va a estar en la Casa Blanca. Es la primera vez que se reúnen desde que es ratificado por un segundo término para dirigir el Banco Central, y dice que apoya las medidas que va a tomar Jerome Powell, como por ejemplo el alza de las tasas de interés, y vamos a escuchar hoy estas medidas, qué va a hacer Estados Unidos para combatir la inflación, y mañana seguramente pues va a ser la noticia, las reacciones y todo aquí en los Estados Unidos, Pedro. Sí, qué tremendo. Bueno, pues ahí yo creo que hay un problema de la sociedad. Hay que entender que Estados Unidos es un país que tiene más de 190 guerras en su historia. Es un país que se formó con un arma en la mano, que se colonizó hacia el oeste con un arma en la mano, que la segunda enmienda es base fundacional de los Estados Unidos, y ahora en esta locura colectiva extralógica totalmente, pues recae en chavitos que a lo mejor no saben distinguir entre lo que es un videojuego y lo que es la realidad. Se confunden los términos, vienen problemas de carácter racial, de carácter ideológico en términos generales, y pasan cosas como estas. Y pienso que históricamente se le han venido dando aspirinas al problema, cuando en realidad habría que hacer algo tan sensato como lo que hizo Trudeau en Canadá para los Estados Unidos, que sería, entiendo, un golpe desde el punto de vista de su psicología y de su cultura, pero que tarde que temprano esto tiene que proceder, de alguna manera. Uh-huh. Pues ya está tomando medidas. Ha habido algunos tiroteos en Canadá, sí, hubo uno en Nueva Escocia, lo hizo un policía. En ese entonces se prohibieron las armas de asalto y ahora va más allá Justin Trudeau. Y bueno, nada más para finalizar, tenemos de frente también el embargo petrolero que está ya decidido en contra de Rusia. Ayer se reunieron los líderes de la Unión Europea para decidir este embargo casi total, que no es total, al petróleo ruso, en un momento en el que la Unión Europea, la eurozona, enfrenta una de las mayores crisis de inflación también en la historia de lo que ha visto. Así es que pues esto va a tener repercusiones acá, por supuesto que sí, porque Rusia y Ucrania proveen granos y alimentos al mundo, y esto lo vamos a sentir, por supuesto, en nuestro país también, Pedro. Por supuesto, y yo pienso que después luego de la posguerra, que se vivió una inflación tremenda en el mundo, en la Segunda Guerra Mundial, vino una estabilización con el Plan Marshall, y desde entonces hasta la fecha no se había visto algo similar a lo que hoy estamos viendo en fenómenos económicos a nivel mundial. En fin, veremos hasta dónde evoluciona todo esto en un 2022 que esperábamos que no nos trajera esto como sorpresa, y ahí está, frente a nosotros. Vamos, gracias, querida Adriana. Gracias, Pedro, que tengas un excelente martes y toda la semana también. También para ti, querida amiga. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.